Y el gusto de siempre, deseando que se encuentren bien ustedes en sus personas, en sus familias, en todos sus planos, sobre todo en estos momentos de continua incertidumbre, sobre todo por las cuestiones que no cesan. El tema del coronavirus realmente es preocupante porque pues no deja de afectar nuestra vida social, profesional, familiar y de otros ámbitos. Esto es preocupante porque realmente esta zozobra no sabemos cuándo va a cesar. Sin embargo, pues sí considero que no podemos estar tampoco estáticos o estar esperando algo que no tenemos control, y lo mejor es ocuparnos y ocuparse con productividad. Esa es la mejor rentabilidad que podemos ofrecer a nuestras personas, a nuestra sociedad y sobre todo para el bienestar. El mundo atraviesa conflictos muy agudos, no obstante lo anterior, y vemos al pueblo de Afganistán estar sufriendo ese éxodo que de verdad lastima como seres humanos, aunque son latitudes muy lejanas a las nuestras. No dejan de ser niños, mujeres, hombres con sueños, y la verdad es una pena. Así que pues demos gracias a Dios hoy que estamos con esta posibilidad de estar aquí siendo productivos, de tener un techo, de tener una ocupación, y que ustedes tengan esa posibilidad de estar esta mañana conmigo para poderles compartir un tema que es muy interesante, sobre todo porque durante los últimos 25, 30 años ha sido una de las piedras angulares del derecho fiscal en México, sobre todo porque se ha utilizado para efectos de remunerar o evitar el impacto tributario. Me refiero al tema de los alimentos. Escogí este tema cuando me solicitaron la agenda para agosto, y yo decidí que los alimentos era una figura que muchos damos por entendidos, damos por supuestamente conocerlos o saber, pero realmente hasta dónde sabemos de la institución de los alimentos, hasta dónde nosotros tenemos conciencia del beneficio, de las limitaciones que nos da la ley y los criterios de las autoridades para poder utilizar pues esta institución, que si bien es cierto, pues sigue siendo un pilar innegable e inexorable a la vida humana. Los alimentos, no solamente, ya lo veré más adelante, no solo desde el punto de vista de la ingesta de nutrientes, sino los alimentos en el concepto más amplio de las personas, como aquellos insumos o infraestructura o necesidades que requerimos para subsistir en todos nuestros planos. Ya lo decía Maslow en su pirámide, en la pirámide de las necesidades, que existen necesidades primarias, secundarias y terciarias, y dentro de las primarias pues está el dormir, el comer, el beber, el esparcirse, el tener relaciones sexuales, las necesidades fisiológicas, el ser reconocido, el tener amor, paz y felicidad, son de las principales necesidades primarias según Maslow. Y yo creo que, como ha dicho también en el campo filosófico, político, aquel comediante con el que muchos crecimos en nuestra etapa preparatoriana, Rius, él tenía un libro que se llama La panza es primero. Y este libro pues narra precisamente de todas aquellas peripecias que se van dando en la vida de un hombre cuando no se tiene el estómago pues satisfecho. Con el hambre no entran las letras, con el hambre no entran las necesidades, con el hambre pues suceden muchísimas cosas. Y esta hambre por poder tener conocimiento pues nos ha llevado a haberles propuesto este tema de los alimentos para efectos de investigar y refrescar la información que hemos tenido acerca de esta institución, para ver si realmente sigue siendo una conveniencia, si es una alternativa, si es posible o no utilizarla, si tiene riesgos, en qué casos sí, en cuáles no, cuáles son estas tendencias por seguir ocupando lo que la ley nos ofrece de manera vigente. Así que durante todo este curso hablaré respecto a esta figura, pero mi intención
es únicamente inducir una capacitación, transmitir un conocimiento, una opinión, y como siempre digo, no es posición de esta empresa, de CADEFI, la opinión que yo exprese. Tampoco estoy promoviendo ningún esquema de remuneración, ni estoy promoviendo algún esquema general o particular para algún contribuyente. No es un esquema que tuviera que ser reportado, ni yo reportar, no lo estoy vendiendo, no lo estoy promoviendo. Y con esas salvedades que el artículo 197 a 202 del Código Fiscal de la Federación me establece, pues hago esa mención. Deslindo a CADEFI de toda responsabilidad de los comentarios que yo comente esta mañana. Tampoco en lo personal asumo alguna postura para dejar de cumplir con la ley o cumplir de una manera diferente. Lo que voy a hacer es desde el punto de vista académico, metodológico, doctrinario y propositivo. Como profesional que soy, cuento con una patente para ejercer una profesión. Esa patente me la ha dado el Estado y soy perito en Derecho y tengo la capacidad de expresar mi interpretación acerca de un texto legal. Estoy autorizado para ello y por eso puedo ejercer libremente mi profesión. Claro, mi profesión de abogado me permite no solamente opinar, sino dictaminar y recomendar, tal como lo haría un médico que se acude a él a una consulta y tiene la capacidad de prescribir un medicamento, puede tener la capacidad de detectar cuál es esa patología del paciente, incluso puede programar para una cirugía o para un tratamiento con otro especialista, porque es experto. Y para que pueda suscribir un medicamento, para que lo pueda prescribir como tal, pues necesita tener esa patente de licenciado en medicina o de médico cirujano o de la especialidad que corresponda. Y así sucede lo mismo. Yo tengo una patente para ejercer el licenciado en Derecho, que implica la aplicación e interpretación, aplicación por parte de los tribunales, pero la interpretación que puedo hacer respecto a esa aplicación que pudieran hacer los tribunales, pues también tengo esa facultad. Entonces, ese sería el preámbulo. He dividido el programa, esta sesión la he dividido como que en 2 o 3 partes que quisiera compartírselas. La primera parte es una mera relatoría contextual. La segunda es entrar de lleno a la estructura gramatical, morfológica de esta institución, porque la experiencia que les quiero compartir es cómo hemos podido persuadir o argumentar ante las autoridades aquellas prácticas que el propio SAT ha determinado como indebidas con esta figura. Entonces, la tercera parte será cuáles son los criterios actuales que se tienen por parte de las autoridades respecto al tratamiento, y al final, bueno, pues veremos si hay algunos escenarios para poder compartir algún plan de optimización. Así que no se pierdan el evento de manera completa. Estaremos entrando cerca de las 9:30 de la mañana a Facebook. Estaremos por ahí 50 minutos, 1 hora, y los que son parte de la membresía pues podrán acceder a este curso de forma posterior. Mientras tanto, bueno, pues únicamente pondré mayor énfasis como un punto de captar la atención y mostrar un abstract de contenido cuando esté yo en Facebook. Así que parte interesante de algunas cosas que ya no repetiré ni antes ni después va a ser justo en la transmisión de Facebook, para que estén atentos. Así que pues prepárense, tomen su café, acompáñenme con un desayuno y empecemos a analizar esta gran figura. Y para ello, bueno, voy a primero presentarles esta lámina que ya en su material ustedes cuentan. Saben que no me gusta leer láminas, saben que no me gusta estar leyendo delante de ustedes, pero este es un material de consulta, por eso hoy quise dejarlo. Nada más voy a resaltar ahí esta parte de nuestro idioma, que es la semántica lingüística. La semántica lingüística, como ustedes pueden estar leyendo, pues es precisamente esa disciplina, esa área en la que se va a analizar el significado de las palabras que utilizamos en un lenguaje. Así la semántica que estoy refiriendo, esta semántica lingüística, pues tiene otros 2 aspectos que hay que revisar. ¿Cuál? La sintaxis y la pragmática. La sintaxis pues es la forma en que se enuncian
o se escriben las ideas que queremos transmitir, y la pragmática es realmente obtener el sentido de la expresión. O sea, hay veces que utilizamos expresiones en las que no necesariamente significan lo que queremos decir y pueden alcanzar otros conceptos como se le conoce como la metáfora o el sentido figurado, ¿no? Por ejemplo, Juan le echó los perros a María. Decir Juan le echó los perros a María podría tener diferentes interpretaciones y sentidos de acuerdo a la lingüística, de acuerdo a esta semántica que estoy hablando, porque echar significa como aventar, ¿no? Y yo ya no me imagino estar a Juan aventándole perros a María, perros de verdad, perros mamíferos que les esté aventando, pues no. Sin embargo, en una cuestión de sintaxis, la redacción estaría con signos de exclamación y sería a lo mejor una frase irónica o muy popular que entra a la parte de la pragmática. La pragmática es, a ver, ¿qué quiero decir con que Juan le está echando los perros a María? Bueno, pues es una expresión que significa que le está coqueteando, que lo está cortejando y que quiere acercarse a ella de una manera pues más emotiva, ¿no? más filial. Entonces, esta composición de la semántica lingüística nos ayuda a entender que no hay que tomar las cosas tan literales, hay que ver el contexto donde se desenvuelve, hay que ver realmente cuál es el sentido pragmático de la expresión y en función de eso tomar el sentido de las palabras. Esto de la semántica es tan importante que ya lo he mencionado, quizás no mucho porque no lo he hecho, han de haber sido 1 o 2 cursos aquí en CADEFI, lo he hecho en otras instancias, donde les he proferido que deben recordar sus clases de gramática, que debemos tener claras las reglas de nuestro idioma español, porque a veces creemos saber escribir, hay gente que escribe como habla, hay gente que realmente nada más escribe porque tiene pluma y mano, pero el arte de escribir, la elocuencia, el arte de poner las ideas en orden y estructurarlas, no resulta a veces tan fácil. Hay veces que la redacción de un texto puede admitir diferentes significados y eso nos puede llegar a traer problemas porque en la forma en que nosotros leemos, en que los demás leen lo que escribimos o lo que escribieron y entre lo que se quiso decir pero no se dijo y se entendió lo que se debía pero que no corresponde al final, pues hay una combinación tipo de 9 situaciones muy concretas. 9 situaciones de totalmente diferente magnitud y nos va a llevar a una interpretación equivocada. Entonces alguien va a tener que venir a destrabar pues todas estas cuestiones y para destrabar cuál fue el sentido de la expresión, pues tenemos que llegar a una autoridad. Y esa autoridad pues tampoco va a decir que se tienen estas consideraciones. ¿Por qué? Pues porque también tendría que ponerse a estudiar. Entonces la semántica lingüística es importante resaltarla en este contexto que quiero darles de los alimentos porque si no vamos a entender diferente. Y dice que la semántica es el estudio del significado que se atribuye a expresiones sintácticamente bien formadas. La sintaxis no es otra cosa más que lo que en la primaria nos enseñaron de saber hacer enunciados. ¿Ustedes recuerdan cuando la maestra o el maestro nos decía, saquen su cuaderno, voy a hacer dictado, y nos hacían realizar enunciados, ¿no? María tiene un perro muy bravo, Jorge tiene un coche azul. ¿Se acuerdan esas clases de primaria en las que teníamos que señalar el artículo, el verbo, el predicado, el núcleo del sujeto? Eso ahora se le conoce en términos modernos como sintaxis, que es pues la redacción de enunciados. Entonces, pues la semántica es precisamente eso, lo que se atribuye de manera concreta en el bien escribir. Y la sintaxis pues es la que va a estudiar las reglas, es decir, ¿qué va primero? Si va primero el sustantivo, el adjetivo, el verbo, el artículo. Eso es importante. Y fíjense qué error tan evidente que por no saber escribir o no saber interpretar disposiciones de este tipo, hemos vivido en nuestro país una lamentable confusión durante muchos años que sigue latente. Por ejemplo, ¿en quién se deposita el Poder Judicial Federal?
Recuerden que en nuestro país tenemos 3 poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo reside en una persona llamada presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. En el poder legislativo está bajo un sistema bicameral, está la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Pero el poder judicial federal, ¿en manos de quién está? Exacto, en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se compone del Pleno y las 2 salas. Obviamente está compuesta por los ministros, ¿verdad? Bueno, esta nomenclatura del Poder Judicial Federal, dije, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nada más equivocado que esa expresión. ¿Por qué? Porque es una traducción equivocada del idioma inglés. Nuestras autoridades en su momento le llamaron y le tomaron como aparece escrito en inglés. En inglés, primero es el adjetivo y luego el sustantivo. Por ejemplo, Superman. Superman, super es el adjetivo, man es el sustantivo, ¿verdad? Si hablamos del hombre pájaro, igual, Birdman. Birdman primero es precisamente el adjetivo y luego el sustantivo. Cuando hablamos, por ejemplo, hablamos de una hamburguesa gigante, una Big Burger, pues primero el adjetivo, big, y luego el sustantivo, burger. Hamburguesa gigante o hamburguesa grande, ¿verdad? Cuando en Estados Unidos se refieren a Supreme Court, se están refiriendo a la Corte Suprema. Fíjense, sin embargo, nosotros lo que hicimos fue una traducción absurda del idioma inglés al español, que hoy eso no sería una regla adecuada. ¿Por qué? Porque lo correcto en México es primero es el sustantivo y luego el adjetivo, no al revés. Entonces aquí tenemos Suprema Corte de Justicia de la Nación. Oye, estás traduciendo del inglés Supreme Court of the Justice. Eso no es correcto, debió haber sido Corte Suprema de la Nación. Entonces, qué error tan grande tener ese ejemplo de que en México no sabemos ni siquiera nuestras propias autoridades designar con una denominación correcta. ¿Por qué? El uso de sustantivos y adjetivos y verbos produce una alteración. Esa es la sintaxis, eso es lo que nos está diciendo este segundo párrafo de la lámina que ustedes ven en su pantalla. La sintaxis se encarga de estudiar las reglas gramaticales, las reglas del buen escribir y del buen decir en la estructura. En México, entonces, sabemos que primero va, ¿qué dijimos? Primero va el sustantivo y luego el adjetivo. En otras palabras, recordemos que el sujeto o núcleo del sujeto está compuesto por una cuestión de un adverbio que es parte del predicado y que califica al sujeto, a la cosa en la acción o descripción de éste. ¿Se dan cuenta qué importante es tener reglas de la gramática y del idioma español frescas? Pues bien, porque cuando hablemos de derecho fiscal, cuando hablamos de planeación fiscal, que ya también aquí en CADIFI tengo 2 cursos o 3 respecto al tema de reglas de elaboración de contratos, taller de redacción y otros temas relativos a estas reglas gramaticales, búsquenlos y se van a recordar algunas cuestiones que son interesantes. Entonces, hoy en el contexto de los alimentos voy a recurrir a esta estructura porque pareciera que a través de una prueba pericial y de una buena estructura sintáctica, de una buena redacción en la cuestión pragmática de la semántica lingüística, realmente pudiéramos desentrañar el verdadero sentido de la expresión. Y este tercer párrafo que ustedes pueden leer, que dice, la cuestión pragmática se refiere a cómo las circunstancias y el contexto ayudan a decidir entre alternativas de uso o interpretación. Gracias a la pragmática, el lenguaje puede ser usado con fines humorísticos o irónicos, o yo agregaría, ¿verdad?, ilustrativos, como es el caso que pretendemos en el tema de hoy. La pragmática reduce la ambigüedad de las expresiones, seleccionando solo un conjunto adecuado de interpretaciones en un determinado contexto. Y yo me quedaría con esta parte muy exclusiva. Fíjense, la pragmática reduce la ambigüedad. Déjenme poner aquí nuestro cursor. Ahí está. La pragmática reduce la ambigüedad de las expresiones. O sea,
Si de por sí iba a ser un tema ambiguo lo que estoy diciendo, pues entonces la parte de la semántica lingüística en la que se refiere a la pragmática nos ayuda a reducir esa ambigüedad para dar un conjunto adecuado de interpretaciones. Es decir, para que no andemos dando tumbos, para que no andemos especulando, precisamente la pragmática nos ayuda a ser concretos, sintéticos ante una situación. Si nosotros decimos, oye, ese platillo que está consumiendo Rubén no tiene nada de valor alimenticio, eso es un alcance. Ese platillo que está consumiendo Rubén no tiene ningún valor alimentario, tiene otro alcance. Ese platillo que está comiendo Rubén para nada es un alimento. Y fíjense, ¿cuál sería la expresión adecuada? Eso es lo que nosotros vamos a tratar de resolver con la ayuda de estas herramientas. ¿Cómo se usa la semántica? Bueno, la finalidad es primero descomponer el significado, pero fíjense bien importante esto que les voy a decir, en unidades más pequeñas. La semántica nos va a ir permitiendo ir reduciendo las expresiones. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, dime qué es un pato, pues obviamente quien no ha leído en su vida un diccionario no podría describir qué es un pato. Pero si lo vamos haciendo por la descripción del objeto o de la cosa o del animal o de la persona, podemos ir descomponiendo hasta llegar a un sentido más genérico. Un pato, no hay duda que es un ave. ¿Y las aves qué se caracterizan? Pues por ser ovíparos. Y por ser ovíparos, ¿qué implica? Pues mira, puede ser que al tener alas, pues tiene plumas, porque si es un ave, todas las aves tienen plumas. Entonces vas describiendo al sujeto en partes más pequeñas hasta llegar a un concepto al hilar todas esas composiciones. Entonces, dentro de la semántica existen dos elementos, se le llaman los semas o los rasgos semánticos. Estas semas o rasgos semánticos son los que nos van a ir ayudando a diferenciar las expresiones que vamos a utilizar. Ya cuando estemos ahorita en la siguiente lámina, cuando yo les esté explicando, ya sabrán ustedes a qué me quiero referir con el tema de el sema. Estos permiten segmentar el significado de las palabras y diferenciar las palabras de significado parecido y palabras de significado opuesto. Fíjense qué interesante es. Nosotros vamos a entender cuál es esa diferencia entre lo que es el concepto de alimentos, porque pareciera que alimentos se da en una expresión bastante amplia. Lo veremos ahora. Quiero aprovechar para dar la bienvenida a nuestros amigos de Facebook, que en este momento ya nos encontramos conectados en vivo a través de esta red social y estamos dando el antecedente, el preámbulo de la importancia del tema de los alimentos, pero para un sentido fiscal, un sentido de objetividad. Vemos que a lo largo de estos últimos años las autoridades han querido limitar y acotar el uso de esta figura que tiene diferentes alcances. Hay confusión en cuanto al régimen jurídico de los alimentos en el parentesco y la otra es no saber distinguir a la institución como tal de los alimentos. Y estoy ahora explicando las necesidades de que en nuestro idioma español el operador jurídico, el asesor, el abogado, el contador, que quiera tener realmente una intención respecto al uso de los vocablos que están en las leyes, pues que sepamos interpretar, si bien de una manera gramatical, literal, contextual, teológica, sistemática y sobre todo ahora con una versión de argumentación, pues creo que el tema de los alimentos no es una figura que haya quedado olvidada, sino que está ahí, pero la autoridad se ha encargado de estarnos inhibiendo, de omnibular toda esa capacidad de poder estructurar todas las composiciones que esto representa, porque de otra forma, pues las autoridades van a decir eso no se puede, eso está mal, eso no corresponde, y ahí implicaría precisamente una gran área de oportunidad. Entonces, nos conectamos con ustedes en Facebook, estoy viendo la parte de la semántica lingüística, que es la parte de esta disciplina de la gramática, del idioma español, que nos permite identificar el verdadero sentido de las palabras, su alcance y composición,
y vemos que la semántica se divide en la sintaxis y en la pragmática. La sintaxis es el estudio de las reglas correctas de estas expresiones y la pragmática es acotar en diferentes unidades lo más sencillo posible para poder tener este alcance. Vemos que los semas son esas unidades pequeñas de descomposición de frases, de las palabras, que nos van a ayudar a construir un verdadero concepto. Esto es una utilidad muy práctica que se logra solamente de una manera. ¿Cómo? Teniendo el conocimiento de las reglas del idioma. Precisamente cuando hace unos minutos, hablaba yo acerca de la deficiencia que se ha tenido a lo largo de los años al denominar a nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando ya dije que en Estados Unidos aparece literal Supreme Court, mientras que en México sabemos que primero es el sustantivo y luego el adjetivo, y en el idioma inglés primero es el adjetivo y luego el sustantivo. Así que lo correcto debió ser o debe ser Corte Suprema de la Nación, pero nosotros nos quedamos con una mala interpretación, con una mala impresión, y fíjense qué detalle, ¿no? Llamarle a nuestra Suprema Corte cuando en México debiera ser Corte Suprema. Bueno, pues aquí en México el uso de sustantivos y adjetivos junto con adverbios y las nomenclaturas de los núcleos del sujeto, núcleo del predicado, el verbo, las acciones complementarias, nos lleva a entender precisamente que la gramática nos puede llevar a un contexto de identificación de esos vocablos. Y aquí en esta parte final de esta lámina que ustedes pueden apreciar, estamos diciendo que precisamente la semántica tiene como finalidad el diferenciar palabras de significado parecido y palabras de significado opuesto. Y esto me lleva a tener esta lámina en puerta para que ustedes vean esta lámina que tomé de internet, lo bajé de las imágenes que están disponibles ahí y pude encontrar cuándo corresponde el adjetivo y cuándo no en todas estas reglas, pero saber que los adjetivos pues califica al nombre, determina al nombre, tiene los 3 grados, varía con el género y el número, puede proceder o suceder al nombre, modificación al sintagma nominal, se llama epíteto, se enfatiza una cualidad del nombre, ¿no? Por ejemplo, el don, el gran, algunas cuestiones. Aquí vemos dentro de esta correspondencia lo que no corresponde, que tiene que ver con el verbo, el sustantivo, el adverbio, el pronombre, la conjunción y la preposición. Sé que este curso no es de gramática, yo ya tengo 2 cursos aquí en CADEFI que ya di estas explicaciones y que son herramientas básicas para poder interpretar leyes fiscales. Si nosotros no sabemos dar esta capacidad de análisis, de síntesis y de concreción, difícilmente vamos a poder presentar un argumento. Y el objetivo de esta primera parte es realmente evidenciar si el tema de la figura de los alimentos ya como institución o ya en el régimen jurídico de los alimentos realmente es un hecho generador o es una situación que es posible adecuar a las leyes vigentes que la contemplan y dar la consecuencia del impacto tributario a veces nulo, a veces disminuido, que produce en las diferentes leyes el tratamiento de este concepto. Parece que hemos olvidado el sentido de los alimentos, se ha abusado a través de figuras como sociedades en nombre colectivo, las sociedades universales de Yucatán, algunas situaciones que tienen que ver con comandita simple, ley de ayuda alimentaria. Ha habido un abuso del concepto que ha provocado que las autoridades emitan un criterio de práctica fiscal indebida al utilizar esta plataforma como remuneración. Pero la investigación que yo he hecho, que estoy haciendo respecto a este tema y que les estoy compartiendo esta mañana, me lleva a unos primeros claros oscuros, a unas primeras conclusiones de que los alimentos sí pueden ser de cierta forma una vigente manera de optimizar el impacto tributario, sobre todo cuando tiene una razón de negocios, tiene una lógica y que en verdad las personas físicas pueden obtener este tipo de ingresos con el beneficio fiscal que está en la ley. Lo único que sabemos es que tenemos que expresar con argumento, con fundamento, una lógica de por qué operaría. Es tanto como pensar que, por ejemplo, lo que reciben los ninis o las ayudas que da el gobierno federal a personas adultas, mayores y a mamás solteras, o ahora a las becas que otorga a los jóvenes, precisamente eso el Estado se erige como una persona moral y el Estado sí da ese tipo de becas o ayudas en especie y en dinero y eso se llama alimentos.
Entonces, ¿verdad que es una mentira que las personas morales no pueden dar alimentos? Ese argumento de la Corte, de las autoridades en el tema de que los alimentos nada más es en pensión alimenticia, es un tema equivocadísimo, es un tema que está fuera de contexto, porque si nada más pudiera ser entre padres e hijos o entre acreedores y deudores alimentarios derivados del parentesco, pues entonces el gobierno federal o los gobiernos locales no pudieran estar dando becas, ni albergues, ni ropa, ni cobijas, ni dinero, ni sustento. ¿Por qué? Porque no podrían, no hay parentesco entre el gobierno y una persona física. Un niño pues no es su hijo, no es su adoptado, no es nada. Bueno, pues esa ficción es absurda. Por eso digo que el tema de los